Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Qué hermoso es ver a nuestros niños poder cantar, alabar el nombre de Dios. Y yo me siento contento. Pero mientras yo veía a los niños cantar, yo decía, ¿cómo se sentirá el cielo en esta hora? Debe haber gozo, debe haber alegría. Los ángeles se deleitarán entre las voces de nuestros niños, porque hoy nuestros hijos, nuestros niños, están alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Y cuando hablamos de Cristo Jesús, yo quisiera en esta hora trazar un mensaje de Dios para nuestras vidas. Pero no podemos empezar a escudriñar las palabras de nuestro Redentor sin antes invocar su nombre. Porque en esta hora yo me entrego en las manos del Salvador. Este hombre se entrega en las manos de Cristo Jesús para que todo lo que salga de mis labios sea palabra de vida, sea palabra de esperanza y toque cada uno de nuestros corazones. Así que te invito allí donde estás a que inclines tu rostro y vamos a clamar al nombre de nuestro Padre Celestial. Señor mi Dios, en esta hora nos encontramos reunidos en tu casa de oración. Humanamente, Señor, me entrego en tus manos para que tú, oh Padre, tomes el control total de la iglesia, del mensaje, y que todo lo que hoy se diga en este lugar sea palabra de vida, sea palabra de esperanza. En tus manos nos entregamos y que este mensaje pueda calar en el corazón de aquellos que lo necesiten. En tus manos nos consagramos por los méritos de Cristo Jesús al Padre. Amén, Señor. Amén, Padre. Yo quisiera invitarte al libro de Mateo. Aquí hay una historia maravillosa, una historia donde el protagonista fundamental de ella es nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Allí en el capítulo 8 de Mateo, verso 23 en adelante, hay una historia maravillosa, una historia de protección, una historia de un padre que siempre está atento al clamor de sus hijos. Y mientras nos sumergimos en estas hermosas palabras, donde el Señor habla a sus discípulos y dice así de esta manera la Escritura: después Jesús subió a una barca y sus discípulos le siguieron, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me encanta cuando dice que en medio de la tempestad, de aquel problema, el Señor duerme profundamente. Y sigue diciendo la palabra del Señor: entonces se le acercaron sus discípulos, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él replicó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y el mar, y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Alabado el nombre de Cristo Jesús, porque Él está al control. Querida familia, si usted quiere conocer a alguien, conózcalo en la crisis. Porque en la crisis el ser humano revela realmente quién es. Usted está entendiendo lo que le quiero decir en esta pequeña frase. Si usted quiere conocer a alguien, conózcalo en la crisis. Porque en la crisis la persona, el ser humano, revela realmente quién es. Porque a la luz del día, cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, la consecuencia es que la persona sonría, esté llena de alegría, motivada, feliz. Mas sin embargo,
Cuando una persona, las cosas le están yendo bien, pero la persona anda malhumorada, anda brava, de mal genio, entonces esto quiere decir que algo en la vida de esa persona no anda bien. Un problema emocional, una ansiedad, una preocupación, una depresión puede estar tocando a la vida de esa persona. Porque cuando las cosas van bien, el resultado es que usted sonría, es que usted esté alegre. Pero si usted anda amargado, anda bravo, entonces eso quiere decir que algo no está bien en su salud, algo no está bien en su vida. Porque en las crisis, querida familia, se demuestra realmente quién es y de qué material está hecho. Y a mí me encanta aquí la historia que narra la Escritura, porque Jesús durante un tiempo largo estaba haciendo la obra, estaba ministrando, estaba predicando. Él se encontraba atendiendo las necesidades de los seres humanos. Estaba sanando al enfermo, estaba dando vida al que se encontraba vacío. Estaba liberando al que se encontraba entre las cadenas del pecado. Estaba resucitando al que lo necesitaba. En fin, el Señor Jesús estaba mostrando la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús también se cansaba. Y dice que Él estaba cansado, estaba agotado. Y decide entonces montarse en una barca, en una pequeña barca artesanal de madera allí hecha por manos de hombres. Y decide montarse en esta barca, una barca con capacidad máxima para 35 personas. Pero allí se monta el maestro en aquella barca porque se encuentra cansado, agotado, para dormir un poco y continuar ministrando y predicando y conquistando corazones. Y ahí está Jesús dispuesto a descansar. Y a mí me gusta porque esto demuestra cuánto Jesús, antes de ser Dios, decidió dejar su trono para ocupar nuestro puesto, tomando la figura de hombre, de carne, haciéndose uno con nosotros. Y eso demostraba que Jesús no tenía un disfraz de hombre. Él era hombre, Él ocupó nuestro lugar, sentía lo mismo que nosotros sentimos. Y Él estaba cansado. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí en esta hora, porque yo sé que aquí hoy hay gente que está cansada. ¿Quiénes de hoy están cansados aquí? Hoy muchos están cansados, porque ha sido una semana difícil, una semana donde te levantas temprano, sales a trabajar, te esfuerzas para dar lo mejor de ti. Y estás cansado, agotado, y quizás hoy no tenías fuerzas para venir a la iglesia, pero hoy decidiste venir a escuchar un mensaje de esperanza que alienta y que levanta al que se encuentra derribado por el cansancio. Y a mí me gusta porque el Señor, antes de ser Dios, se hizo hombre, y Él conoce cuán cansado estás tú. El Señor empatiza con nosotros. El Señor se pone en nuestros zapatos. El Señor te conoce y sabes lo que tú cargas sobre tus hombros. Oh, queridos hermanos, ese es el Dios que hoy alabamos, el que nos conoce perfectamente. Alabado el nombre de Dios por eso. Queridos amigos, el Señor Jesús decide entonces irse a descansar. Allí a la pompa, allí al último lugar, descansa profundamente. Él está allí dormido. Pero a mí me parece interesante porque antes de eso nos encontramos con los discípulos allí
y conversando con el Dios de que todo lo puede. Y quizás yo me imagino a los hombres, aquellos hombres diciéndole: Señor, descansa tranquilo, duerme profundamente, porque nosotros nos haremos cargo de esta barca. Nosotros somos los responsables, nosotros cuidaremos de ti, Jesús. Así que no te preocupes, porque si de la pesca, del mar y de la manipulación de estos barcos sabemos nosotros, sacando su pecho con orgullo, diciéndole al Señor: nosotros nos hacemos cargo de esto, duerme tranquilo. Querido hermano, cuando el hombre se hace cargo, siempre hay detalles. Siempre hay detalles cuando el hombre se hace cargo. Pero el propósito del mensaje de esta mañana es que el Señor nos dice a nosotros: si queremos que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros sueños, que lo que anhelamos esté en buenas manos, el propósito de Dios es que tú entregues tus planes, tus sueños, tu familia, tu matrimonio en las manos de Cristo Jesús. Porque solo en Cristo Jesús todo estará bajo control. Solo en las manos del Maestro estará tu hogar, tus hijos, tu vida y tus sueños en el lugar correcto. Y en la revelación de la palabra, en este libro, también hay un personaje que llama la atención, porque viene a la imaginación a un Pedro que siempre es aquel que está al frente, es aquel que siempre dice: Señor, yo me encargo. Es aquel extrovertido, es aquel que quiere ser el primero de la manada, es aquel que quiere ser mayor entre los discípulos, es aquel bravo, aquel hombre bravo que siempre saca el pecho y se pone al frente ante los problemas. Y yo me imagino a Pedro aquí en este momento, en esta historia, saliendo al frente y diciéndole al Señor: Señor, duerme tranquilo, porque yo sí me voy a hacer cargo de esta embarcación. Yo soy el que más sabe de todos estos que están acá. Aquel macho, aquel hombre, aquel que es la protección de los discípulos, sale al frente para ofrecerse y decirle al Señor: yo por ti daría mi vida. Así que descansa tranquilamente. Y esta historia es maravillosa, mis queridos, porque cada vez que nosotros nos hacemos cargo, terminamos fallando. Porque cada vez que el hombre se quiere apoderar de algo, aparecen sus imperfecciones, aparecen sus limitaciones. Y usted podrá tener la mejor intención, pero siempre terminará regándola. Siempre terminará metiendo la pata. Porque cuando el hombre se hace cargo, siempre se pierde el control. Y esto pasa en cualquier orden de vida. Esto pasa en cualquier orden de los roles del ser humano. Porque un día queremos ser los mejores padres. Porque un día queremos ser los mejores padres. Y educar a los hijos en principios, en valores, en una educación maravillosa para que crezca, para que cojan vuelo y sean hombres de éxito. Pero un día terminamos fallando en esos roles. Y esto puede pasar en la paternidad, pero también pasa en el matrimonio. Un día prometemos amar a nuestras esposas, darle todo, protegerlas, estar con ellas en los momentos difíciles. Lo prometemos ante Dios, tanto el hombre como la mujer, pero un día terminamos fallando y haciéndole daño a la persona que más amamos. Y esto puede pasar o estar pasando en tu vida,
Porque cuando nosotros nos hacemos cargos, lamentablemente aparecen nuestras imperfecciones. Terminamos fallando porque nosotros nos hacemos cargo y dejamos a Jesús a un lado de nuestras vidas. Mas sin embargo, ahí está el maestro durmiendo profundamente. Él está allí viendo a los discípulos mostrando su arrogancia, creyendo que en sus manos ellos pueden tener el control. Y mis queridos hermanos, el único que tiene el control de las cosas se llama Cristo Jesús. Yo no sé cómo está tu vida hoy, pero si tú hoy te estás encargando de llevar en tus propias manos el control de tu vida, terminarás regándola. Porque el único que tiene el control se llama Cristo Jesús. Es el que controla el mundo entero, el universo y todo lo que existe. Se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús hoy tiene el control del mundo entero, de la humanidad y de todo lo que vemos. Su nombre es Cristo Jesús. Es el único que tiene el control. Lo tendrá hasta que lo veamos venir en gloria a buscarnos en las nubes de los cielos. Alabado el nombre de Dios, porque en Cristo Jesús está el control. Lo tendrá desde hoy y para siempre. Y ahí está Jesús durmiendo. Y de repente acontece algo. Una tempestad sin precedente comienza a suceder en aquella noche. Y los discípulos entonces comienzan a batallar con aquella gran tormenta. Es algo que ellos comienzan a sostener, la barca se mueve, ellos luchan para mantener la barca. Pero el problema aumenta, las olas cubren la barca, mojados luchan, mantienen las cuerdas para que el barco no se hunda. Pero pronto pareciera que la barca fuera a reventar, las tablas chirrean y pareciera que fueran a hundirse en aquel semejante problema, en aquel vientos huracanados. Y ¿saben qué, mis queridos? Cuando el problema es mayor que el ser humano, cuando las limitaciones, cuando las fuerzas no dan con el problema, entonces el hombre entra en una especie de desesperación, porque se ve superado por el problema. Y los discípulos se encuentran superados por el problema. No hayan qué hacer con la enfermedad, no hayan qué hacer con la finanza, no hayan qué hacer porque en la despensa no hay comida, no hayan qué hacer porque no hay trabajo, no hayan qué hacer porque están en un país extranjero, sin familia y sin nadie. Están sumergidos en un problema. Los discípulos estaban sumergidos en un problema, un gran problema, porque su vida corría riesgo. No hallaban qué hacer. Y a mí me llama la atención este mensaje, porque mientras yo escribía por el poder de Cristo este mensaje, el Señor hablaba a mi corazón y me decía que solo en Cristo puedo encontrar solución a mis problemas, porque me he visto superado por mis problemas, por mis dificultades, porque soy una persona que tiene limitaciones humanas, pero en Cristo Jesús puedo encontrar el poder para hallar la salida segura a mi problema. Y ahí están los discípulos desesperados. Y a mí me llama la atención porque entonces aparecen a los pies del Maestro. Jesús duerme plácidamente ante el problema y lo despierta. Allí los discípulos, Pedro lo despierta. Señor, levántate, ayúdanos, sálvanos, que tus amigos perecen. ¿Saben qué, familia? El Señor no se levantó de su sueño profundo por el problema. El Señor se levanta al clamor y al llamado de uno de sus hijos.
¿Estás entendiendo lo que te digo en esta hora? El Señor no se levanta por el problema en que se encuentran los discípulos. El Señor se levanta al escuchar la voz de sus hijos, de sus amigos. Y llama la atención porque cuando tú estás en un problema, el Señor no se preocupa de tu problema. El Señor desea que tú le clames para solucionar tu problema. Qué maravilloso es este Jesús, que emociona, que trae esperanza, que llena el corazón. Y a mí me encanta esta historia por eso. Y el Señor se levanta allí y los ve desesperados, quizás entre lágrimas. Los mira con los ojos de amor, con los ojos como un padre ve a un hijo cuando se encuentra en un problema para ayudarle. Y se tira un sermón chiquito, chiquito pero poderoso, lleno de esperanza. Y le dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Si no he perdido el control siempre lo he tenido de esta barca y de sus vidas. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús en esta hora le está dando una enseñanza a nosotros, pero también le dio una enseñanza a los discípulos. Una enseñanza maravillosa, porque no hay problema que Cristo no pueda solucionar. No hay dificultad, lo que parece imposible para ti, el problema que yo no conozco, pero que tú hoy cargas en tus hombros, en tu vida, y que no haya solución, que estás desesperado completamente, porque cuando los problemas llegan a la vida del ser humano, comienza a manifestarse una serie de síntomas. Y quizás hoy tú estás viviendo esos síntomas. Quizás estás estresado, estás ansioso. No sé qué cargas en tu corazón, pero el Señor me manda a decirte hoy que Él está al control. Y los síntomas que presenta una persona cuando está en la angustia, cuando está en el caos, cuando está despavorido, es que se llena de estrés. Su corazón comienza a palpitar de una manera no normal. Su ojo comienza a temblar, su boca comienza a temblar, sus brazos, sus extremidades comienzan a adormecerse. ¿Y sabes cuál es el desenlace final? Muchos comienzan a perder el sueño. Y por más que quieren dormir, por más que quieren tener un sueño placentero para despertarse al día siguiente con todas las ganas, el problema no los deja dormir. No logran compensar, durante las madrugadas caminan los pasillos de su casa o quizás miran el techo durante largas horas. Hombres de poca fe, le dijo el Señor Jesús a los discípulos ante el problema. Porque para Cristo no hay problema que Él no pueda solucionar. Pero tienes que tener fe, tienes que creerle, para que Él tome el control de tu vida y de cada uno de tus problemas. Y sigue diciendo que entonces, al verlos aterrorizados, su rostro reflejaba el miedo total. Aquel Pedro, aquel que decía: Señor, yo soy el que voy a manipular esta barca, yo soy el que me voy a encargar, en mis manos estará segura esta embarcación. Aquel hombre estaba achicado allí, arrumado, despavorido de miedo, porque su vida corría peligro. Mas el Señor aparece, el Salvador aparece, y me encanta esta historia porque Él se para con toda autoridad y mira lo que está sucediendo en su entorno y le dice al mar: calla y enmudece. Y una profunda paz sobrevino sobre aquel lugar. Un silbido apacible recorrió los oídos de los discípulos. El problema estaba resuelto. Alabado el nombre de Cristo Jesús, porque el problema estaba resuelto. No hay problema, el Señor no ha perdido el control. Cristo Jesús tiene el control. Grábate esto en tu corazón, repítelo conmigo: el Cristo Jesús tiene el control de mi vida.
Cristo Jesús solucionará mis problemas. Pero para solucionar los problemas, tú tienes que sentarte a los pies de Cristo. Tienes que estar con Él. Tienes que pasar tiempo con Él. Decirle: Señor, yo quiero estar siempre en tu barca. Anhelo profundamente estar a tu lado. Mis queridos hermanos, aquella embarcación del siglo I, aquella embarcación de madera frágil, hecha por manos humanas, logró sobrevivir a una gran tempestad, a un gran problema. ¿Y sabes por qué sobrevivió? Porque dentro de esa barca estaba el que tiene el control, Cristo Jesús. Pero en el año 1902, en el año 1912, un grupo de hombres se reunieron, un grupo de ingenieros, para crear un gran barco. Un barco invencible, un barco que nunca existía, un barco que iba a ser el orgullo de la humanidad. Había alegría allá en Inglaterra, todos estaban contentos por la fabricación de este barco. Hombres ingenieros, brillantes en su intelecto, se reunieron para hacer este barco. Y cuando fue inaugurado, unas palabras arrogantes de aquellos hombres salieron de sus labios, diciendo: ni el mismo Dios hundirá esta masa de hierro. Desafiando al Dios que tiene el control. Aquel día salió aquella tripulación en medio de una algarabía, todos celebraban. Iban hombres importantes de la sociedad, personas que habían reunido dinero para montarse en aquel barco, que estaba lleno de abundancia, que estaba lleno allí de sosiego en medio del pecado que se vivía en aquel lugar. Pero es interesante porque en aquel gran barco, en aquella masa de hierro, iba una luz, iba un hombre que llevaba un mensaje de salvación. Y el nombre de este pastor es John Jasper. John Jasper, un hombre de Dios, iba en medio de aquella oscuridad que se vivía en el Titanic. Este hombre llevaba un plan de salvación. Este barco iba a salir desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, hacia este país. Y este hombre allí llevaba un mensaje, venía hasta el tabernáculo, hasta Chicago, a salvar vidas, a traer un mensaje de esperanza. Pero inesperadamente, una noche allí, a la hora más oscura, a la medianoche, mientras todos celebraban, había una profunda tranquilidad. Pero ese día se vivió una tormenta en la vida de aquellos que estaban allí. No era una tormenta, no era un huracán natural. Era el acontecimiento que iba a suceder a tan solo minutos de la hora de medianoche. Un gran iceberg golpeó aquella masa de hierro. Aquel aparato indestructible fue golpeado por un iceberg, y en tan solo minutos las profundas aguas del Atlántico entrarían a una gran presión, causando un terror total en la gente. La gente corría de aquí para allá desesperados, no hallaban qué hacer. Y a mí me gusta esto, ¿por qué? Porque en medio de aquel desastre que estaba aconteciendo, el Señor Jesús tenía un ángel en aquel lugar. John Jasper, a ver aquello que sucedía, decidió tomar a su hija de 12 años que le acompañaba. Se acercó al lugar donde estaban una pequeña cantidad de botes y comenzó a decir: los niños y las mujeres que no son salvos, móntense en los barcos. Las mujeres y los niños que no son salvos, móntense en los barcos.
Ese era el mensaje del pastor Jasper mientras aquel barco se hundía en las aguas heladas. No paraba de decir: las mujeres y los niños que no son salvos, móntense en los barcos. Pronto la cantidad de barcos se fue acabando y logró notar allí que quedaba el último barco. Vio un hombre a lo lejos desesperado, aterrorizado, elegantemente vestido, pero estaba llorando de terror porque su vida iba a terminar en aquel día. Decidió acercarse a aquel hombre y decirle: mira, toma a mi pequeña hija y móntate en el barco y sé salvo. Decidió quedarse para salvar una vida más. Pronto ya no había barco. La suerte estaba echada en la vida de aquellas personas que se quedaron allí, en aquellas profundas aguas. Y allí el pastor Harpes predicó las últimas y hermosas palabras. El pastor Harpes decía a las personas que estaban muriendo congeladas: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eran las palabras del pastor mientras muchos morían. En aquel día muchas almas entregaron la vida a Jesús. Muchos aceptaron en la última hora de su existencia, en el último aire, en el último soplo. Dijeron: acepto a Jesús como mi Salvador. Y muchos aquel día se encontraron con el Maestro. Mi querida familia, Jasper murió en aquel lugar, pero sus últimas palabras fueron: ¿quieres ser salvo? Acepta a Jesús en tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Hoy el Señor te manda a decir, el Señor hoy nos comparte un mensaje extraordinario. Este mundo se está hundiendo. Esta masa de tierra se está hundiendo. Y muy pronto Cristo Jesús va a venir a esta tierra. Y Él no quiere que tú mueras lejos de Cristo Jesús en este barco que actualmente se está hundiendo. El Señor desea que tú seas salvo, que tomes el bote de la salvación y que seas salvo para morar por Él por la eternidad. Eso es lo que anhela el Señor en su corazón. ¿Estás dispuesto, querido amigo, a montarte con Dios en la barca? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo en esta hora? ¿Estás dispuesto a mostrarte con Jesús en la barca? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, te entrego mi problema, te entrego mi diagnóstico médico? Los médicos dicen que no hay solución a mi problema. El panorama es la muerte, pero yo sé que en Cristo Jesús hay vida. Yo sé que en Cristo Jesús hay esperanza. Yo sé que en Cristo Jesús hay salvación. Yo sé que en el nombre de Cristo Jesús hay esperanza. Y yo decido hoy montarme en la barca del Maestro. Yo decido montarme hoy en la barca de aquel que tiene el control de todas las cosas. Yo decido, y yo sé que tú también decides montarte en la barca de Cristo Jesús. Querido hermano, tú que estás acá, que estás viendo, visita que hoy has decidido venir o que estás viniendo, has perdido el control de todas las cosas. Mas el Señor te dice hoy: vente conmigo, acompáñame, que yo me hago cargo de todos tus problemas. Pero solo acéptame en tu corazón, solo dame la oportunidad de estar contigo. Yo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, al cerrar este hermoso y precioso mensaje,
Solo tú conoces lo que estás viviendo. Solo tú conoces la dificultad, el problema, querido joven. Solo tú sabes los sueños que tienes, el anhelo de tu corazón, el problema familiar, el quiebre matrimonial, la ansiedad, la depresión en la que te encuentra tu vida. Solo tú y Jesús la saben. Que ellos puedan sentir que tú al hablar, Señor, calmas totalmente sus problemas, trayendo, Señor, un sonido apacible a sus corazones. En esta hora te entrego al pastor de la iglesia, a nuestro pastor González, para que tú lo sigas dirigiendo junto con el grupo de ancianos en la predicación, en el testimonio, Señor, y en la salvación por medio de la palabra de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Nos entregamos solo en los méritos de Cristo Jesús al Padre Celestial. Amén, Señor. Amén. Puede invitar a alguien también. Número 2. Si usted llegó tarde.